Buenas noches, bienvenidos a este tercer encuentro de la cátedra libre acerca del pensamiento anarquista. Para los que necesitan un certificado de asistencia, acá se encuentran los certificados ya firmados que necesiten, que se vengan para acá, le completamos los datos y se los llevan. También hay una planilla de asistencia para los que quieren un certificado de la cursada de la cátedra anarquista. Para recibir ese certificado hay que asistir a 3 de los 4 encuentros. Son 4 encuentros los que se realizan acá en Paraná y otro en Constitución del Uruguay. En esta oportunidad vamos a ver uno de los pensadores clásicos del anarquismo, Kropotkin, un pensador ruso que era naturalista, era geógrafo y nos va a dar una mirada científica del pensamiento y también la práctica anarquista. En esta oportunidad los disertantes son la antropóloga Ana Ortiz, que es docente de esta casa de estudios, y el licenciado Diego Córdoba, que es docente de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, con la misa para encontrar conocer, yo lo que quería un poquito era primero contarles, hacer un poco un raconto para los que no estuvieron en encuentros anteriores. Este es el tercer encuentro. Vamos a hablar de un pensador que se llamó Piotr Kropotkin, de origen ruso, de familia noble. Por eso muchos lo llaman el príncipe Kropotkin. Al igual que Bakunin, renunció a sus privilegios nobiliarios y económicos para desarrollar su vida por otros carriles en función de sus convicciones. Lo particular de este encuentro, a diferencia quizá de los anteriores, es que tanto Diego como yo venimos de la antropología y los dos trabajamos este autor en las materias en donde damos clase. Es un texto que se presta mucho para la reflexión antropológica y es un texto esclarecedor, sobre todo si tomamos en cuenta que está escrito en el siglo XIX, en plena consolidación, digamos, de la disciplina científica, por un lado, y por otro lado, bueno, todos los sucesos históricos y sociales que conocemos que convulsionaron a Europa e incluso a América en esa época. Comentar un poco también que conmigo somos colegas desde muy chicos, cursamos juntos la carrera, nos encontramos en estas ideas libertarias allá por los 90, bajo el menimato, y bueno, tuvimos experiencias, digamos, en la carrera de antropología, de grupos estudiantiles horizontales y independientes. Bueno, primeras experiencias político-académicas que para la época eran interesantes porque eran grupos políticos que no nos presentábamos a elecciones de centro, o sea que teníamos una política claramente horizontal y en contra de cierta estructura que no estábamos de acuerdo con cómo funcionaba. En este caso el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras y de la UBA, que ya sabemos todos que funciona de manera bastante feudal, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, no quería dejar de resaltar un poco esta cuestión medio biográfica, porque no por nada Diego está acá, no solo porque es una persona que merece mi respeto académico, intelectual y humano, sino que porque es una persona que tiene años de lectura libertaria y que se dedica a trabajar este autor. Entonces, ¿quién mejor que él para venir a hablarnos de Kropotkin? La idea de la exposición es un poco hacerla más dinámica y interactuar un poco entre nosotros dos. Yo voy a hablar de una obra de Kropotkin que se llama La ayuda mutua o el apoyo mutuo, depende de las traducciones, y Diego va a hablar de La conquista del pan. Son dos obras de Kropotkin bastante diferentes en sus perspectivas temáticas. La ayuda mutua quizás es un texto más científico, más teórico, y La conquista del pan es un texto más social, más político. Y bueno, la idea un poco es hacer que
la exposición sea lo más dialogada y dinámica posible. Así que bueno, yo le voy a pasar la palabra a mi colega, así disfrutamos de su exposición. Bueno, no, yo no voy a usar el micrófono, porque la verdad es que me siento medio... Bueno, lo vamos a ver. ¿Se escucha al fondo? Sí. ¿Se escucha, no? Sí, sí, sí. Prefiero como así que sea más... Como el micrófono me pone una distancia de rockstar, no tengo, así que mejor eliminemos, el micrófono se puede escuchar. No, quería empezar simplemente diciéndole, por lo menos como yo interpreté las cosas, que así como cuando uno va al teatro, siempre le dicen que apaguen los celulares antes de entrar, ¿no? Vieron que siempre repiten que apaguen el celular antes de entrar para que no se molesten durante la obra. Acá obviamente no vamos a pedir eso, sino que lo que vamos a pedir fundamentalmente es que dejemos todos nuestros preconceptos e ideas afuera y que entremos con, como dice Kropotkin, con la audacia del pensamiento, digamos. Es decir, de un modo medio cartesianamente, dudando, digamos, dudemos de nuestras propias certezas. No pensemos, digamos, esto es un espacio fundamentalmente de debate, creo que es un espacio de reflexión teórica muy importante y por lo tanto para encarar correctamente, me parece a mí, una reflexión teórica es central despojarse de todos los preconceptos. Uno, digamos, la antropología de algún modo es una disciplina que de algún modo siempre trata de luchar contra los prejuicios y contra los preconceptos y de algún modo el hecho de enfrentarse con lo que se denomina la otredad muchas veces nos hace poner en tela de juicio nuestros propios pensamientos. Pese a ello uno encuentra en la propia vida de uno, digamos, cuando reflexiona, montones de preconceptos. O sea, nadie está a salvo de los prejuicios y de los preconceptos. Me parece que lo que está bueno es, digamos, tratar de despojarse en la medida de lo posible de todos los preconceptos y tratar de opinar, pensar y de debatir con total libertad, digamos, ¿no? Me parece que es un poco la esencia del anarquismo y por ende de este espacio, ¿no? Bueno, para comenzar, digamos, es interesante que decir algunos datitos que ya dijo por ahí Anita sobre Kropotkin. Básicamente, Kropotkin es tal vez el más científico de los pensadores anarquistas. Sí, el otro yo diría Chomsky, ¿no? Chomsky, si bien Chomsky, su desarrollo científico va más para el lado de la lingüística y de la computadora, digamos, que por el lado anarquista. Sin embargo, él, digamos, en una entrevista dice cómo llega un lingüista a hacerse anarquista y él dice no, es al revés, como un anarquista llega a hacerse lingüista, digamos, ¿no? El primero fue anarco y después fue lingüista. Y Kropotkin es como el más, digamos, que tenía una mirada más científica, no tanto por su postura epistemológica, que un poco vamos a hablar de eso al comienzo, sino fundamentalmente porque él no solo se dedicaba a la actividad política y a la reflexión teórica de lo que serían hoy ciencias sociales, sino que él también era lo que se denominaba en su época un naturalista. Es decir, alguien que se la pasaba observando a la naturaleza y que, digamos, un gran lector de Darwin, yo diría, de los mejores lectores de Darwin que hubo en la historia, junto con Stephen Jay Gould, que es un biólogo moderno, digamos. De hecho, este biólogo moderno lo rescata muchísimo a Kropotkin y el texto que va a hablar un poco Anita, que es el socorro mutuo o el apoyo mutuo, y que, digamos, esta mirada científica de algún modo va a impregnar toda su exposición. Como dato de color, se puede decir que Kropotkin llega a ver realizada la Revolución Rusa. Él muere, creo que en el año 19 o en el año 20. Hay todo un epistolario con Lenin muy interesante, digamos, porque Lenin es que se escribían. Y cuando muere Kropotkin, es un personaje que, sin ser de los bolcheviques, que eran los que habían, digamos, terminado de tomar el poder, cuando muere van a su entierro más de 2 millones de personas, digamos, ¿no? Lo que implicaba un poco que en plena Revolución Rusa, en pleno auge de la movida bolchevique, la presencia o la influencia de Kropotkin era notable, digamos, ¿no? Bueno, no sé si querés empezar con el apoyo mutuo. Una cosa también me parece importante en la charla es que, como decimos esto de las dudas, apenas tengan una duda, Sí, que lo hagamos como más interactivo. empiecen a preguntar, preguntémonos, digamos, básicamente, ¿no? Esa es la clave, me parece. Yo no voy a usar el micrófono. ¿Por qué hoy el micrófono? Bueno, un poco la idea de que empiece yo en realidad tiene que ver con la obra, ¿no? Con el apoyo mutuo, que es una obra más, por esto que comentaba al principio, más conceptual, es también más abarcadora. Entonces, quizá quiera un paraguas conceptual, teórico y político y social,
en donde nos permite después hacer un mapa para introducir después la conquista del mar. Bueno, como bien decía Dieguito, Kropotkin era un naturalista, y que esto de naturalista no connote algo negativo. Para el siglo XIX, un naturalista, y más con las ideas de Kropotkin, del naturalismo, era algo bastante revolucionario en el pensamiento científico. Él, cuando arranca a escribir la ayuda mutua, que en realidad la escribe una vez y después la revisa, y vuelve a salir una edición corregida, aclara algunas cuestiones vinculadas sobre todo a los debates científicos con los biólogos, y más específicamente con los darwinistas y el darwinismo social imperante en el siglo XIX. Lo primero que va a decir Kropotkin es que en realidad Darwin, cuando habla de la sobrevivencia, de cómo sobreviven las especies en este mundo, utiliza el concepto de la lucha por la existencia, y marca algo muy interesante, que dice que en realidad no es tanto Darwin, sino los darwinistas, que han oscurecido o no han retomado una idea de Darwin que, si bien no desarrolló, estaba bien presente, que era que para que una especie o grupo vivo sobreviva en este planeta, no podía prescindir de la ayuda o apoyo mutuo. ¿Qué es esto de la ayuda o apoyo mutuo? Que los integrantes de un grupo, de una especie, no sobreviven en el planeta como tal, a nivel biológico, a nivel especie, si no tienen lazos de solidaridad o de ayuda entre sus individuos, entre sus integrantes. Y esto Kropotkin lo va a rastrear, tomando, digamos, una jerarquía animal biológica, digamos, donde la cúspide estaríamos nosotros, lo va a rastrear desde los animales, desde los insectos, digamos, hasta llegar a los mamíferos. Y va rastreando como todos los grupos y las especies, si bien tienen presente el rasgo de la competencia, que es lo que más van a sobresaltar en el siglo XIX los darwinistas, e incluso lo que transpone el pensamiento darwinista a lo social y a la competencia individual, y etcétera, etcétera, Kropotkin va a decir que esta idea de Darwin es la que prendió mucho y muy fuerte, y en realidad quedó muy opacada la otra idea, que es la del apoyo mutuo. Para Kropotkin no se puede entender la supervivencia de una especie sin las dos facetas, siendo que, dice él, sin el apoyo mutuo ninguna especie sobrevive. Es interesante porque él encuentra el apoyo mutuo en la naturaleza, en el mundo natural. ¿Qué sucede cuando él piensa en la ayuda o el apoyo mutuo en los humanos? Digamos, el razonamiento de Kropotkin es que si las hormigas, las abejas y algunos tipos de aves tienen lazos de solidaridad para no perecer como grupo, como especie, cuanto más los humanos deberíamos tener esa característica en la naturaleza. Sucede que en Kropotkin hay una doble lectura. Por un lado, él encuentra esto, la dinámica natural, pero él también encuentra que es un aspecto social del apoyo mutuo. O sea que el apoyo mutuo tiene una pata natural y una pata social. Lo cual nos lleva a ir a pensar que las comunidades de animales tienen sociabilidad. Y decir en el siglo XIX que las especies animales tenían lazos sociales no es poco. Ir a enfrentarse, digamos, a las publicaciones darwinistas más duras, como por ejemplo las obras de Huxley, y de todos los darwinistas sociales que entendían, unido al contexto histórico y a la consolidación del sistema capitalista, interpretando desde acá y traspolando del mundo biológico al social, que la competencia, ¿sí?, y la supervivencia del más apto, incluso en términos individuales adentro de un grupo, era lo que le permitía a ese individuo la supervivencia. Lo cual Kropotkin va a decir no. Acá no se trata de garantizar, las especies no intentan garantizar la supervivencia de un individuo, sino que la especie intenta garantizar la supervivencia en sí misma, la propia especie o como mucho un grupo de esa especie. Entonces es imposible pensar al individuo antes del grupo. En esto
digamos, el aspecto más social que linda el Kropotkin con el mundo natural. ¿Cómo articula Kropotkin lo natural con lo social? De hecho, perdón, ¿no? Digamos, los que trabajan Darwin modernamente, los teóricos de la evolución de hoy en día, ya saben que la unidad de evolución es la especie siempre, nunca el individuo, ¿no? Las manifestaciones, dicho más técnicamente, son las manifestaciones genotípicas, se dan a nivel del ADN, las manifestaciones fenotípicas, que son la expresión no lineal de ese genotipo, se manifiesta en el individuo, y la evolución es siempre la especie, ¿no? Lo que hoy día se acepta, y que es justamente lo que los darwinistas sociales, como venía diciendo Ana, son lo que tergiversa, digamos. Para ellos el problema estaba dentro de la sociedad y el motor era el individuo y no la especie en su conjunto, digamos, ¿no? Entonces ellos podían justificar diferencias sociales y culturales a partir de una lectura, digamos, equivocada del planteo darwinista, ¿no? Sí, exactamente. Y es esa prevalencia del grupo sobre el individuo, o de la especie sobre el individuo, lo que le permite a él pensar esta hipótesis en todos los planos de la vida social y natural de todas las especies vivas. Es decir, la hipótesis de Kropotkin es que ninguna especie sobrevive sin apoyo mutuo, por más simple, digamos en términos lineanos, que sea esta especie animal. Entonces, con este supuesto, y bueno, obviamente ustedes toman el apoyo mutuo, van a encontrar ilustraciones y ejemplos de un montón de especies, de aves, de mamíferos, etcétera, etcétera, y de que en realidad los casos de competencia individual o de escaso apoyo mutuo son raros, son excepcionales. Este es un dato muy importante para la época y, como decía Dieguito, es un dato que se va a retomar, ¿sí?, con la nueva biología y con los estudios en genética, que no es menor, porque nos permiten a nosotros articular el mundo natural con el mundo social. Y acá vuelvo a este concepto para mí tan rico de Kropotkin, que hasta el día de hoy se lo puede leer, que es, digamos, que antes del individuo existía la sociedad, ¿sí? Y Kropotkin va más allá y dice, hay sociabilidad en los animales, cosa que después van a decir los etólogos y la ecología, digamos, pero estamos hablando del siglo XIX, chicos, bastante importante. Entonces, con estos supuestos, él hace un rastreo. No nos olvidemos que en el siglo XIX ya existían los primeros antropólogos, así que para los chicos que están conmigo en la materia, que lo deben tener bastante fresquito, los primeros antropólogos, que eran los evolucionistas, y Kropotkin va a tomar los datos de Morgan, de Maine, de Bachofen, de Taylor, para ilustrar esta ayuda mutua o este apoyo mutuo en las comunidades denominadas salvajes y bárbaras. Y con lo que se encuentra Kropotkin, incluso un gran y largo trabajo de campo que realiza Kropotkin en la Siberia, es con que, al revés de lo que se pensaba en Occidente y de lo que pensaba la ciencia imperante y el conocimiento dominante, estos salvajes tenían una estructura social bastante más compleja, y que el hecho de no tener instituciones como teníamos el tipo de las europeas, Estado, propiedad privada, etc., esto no implicaba falta de complejidad de su organización social. Y también observa que una de las características de estas organizaciones sociales, de cazadores-recolectores, en las comunidades denominadas salvajes, son fuertes lazos de reciprocidad y solidaridad. Incluso, muy interesante esto también, para ver la actualidad de Kropotkin, incluso en muchos aspectos, por ahí no tanto en el debate científico, pero sí en las reflexiones sociales, Kropotkin lo dice claramente, estas ideas de que la familia es la célula de la sociedad, una idea de que la familia es el origen de la sociedad, es una paparruchada, básicamente porque antes de que existiera la familia como nosotros la conocemos, existió primero el grupo, existió primero la sociedad, y las comunidades se organizaban social, económica y afectivamente con lazos de parentesco que no involucraban la familia nuclear como la conocemos ahora, ¿no? La familia reducida, fragmentada y separada del grupo. Incluso cuando habla de la religión, es muy interesante porque dice que la religión es un fenómeno humano, que en
el lugar de estos lazos de apoyo mutuo. Es decir, cuando estos lazos de apoyo mutuo, como puede haber en la modernidad del siglo XIX, están débiles, ¿sí? o se han relajado, o se han quebrantado, digamos, las religiones institucionalizadas copan la parada, hablando en criollo, ¿no es cierto?, para intentar restituir estos lazos de solidaridad por algún carril. Y por eso dice Kropotkin, presentando la religión institucionalizada. Porque, y acá aparece de nuevo esta doble expresión de Kropotkin, porque para él la solidaridad y el apoyo mutuo están en la naturaleza humana. Para él es una postura optimista la de Kropotkin. Para él es una construcción social, por un lado, que se desarrolla, ¿sí? Y ese desarrollo contingente, es histórico, pero por otra parte, digamos, pareciera ser que en la naturaleza del ser humano no hay maldad. ¿Sí? Que la criminalidad, la maldad, la opresión son productos sociales. Y para argumentar y justificar eso, vuelve a la vida animal. Entendido que nosotros también somos animales. Y empieza un recorrido histórico desde las comunidades primitivas de las llamados salvajes hasta llegar a las primeras comunas aldeanas y agricultores llamados pueblos bárbaros, y luego un análisis bastante heterodoxo para la época, ni hablar, que hace de la Edad Media. Kropotkin intenta trazar un hilo conductor de cómo estos lazos de apoyo mutuo y de ayuda mutua fueron resistiendo, ¿sí?, a las diferentes organizaciones sociales que se fueron complejizando y que fueron unificando centros de poder hasta construir el Estado. Él hace un corte, ¿no es cierto?, cuando a partir, digamos, de la Edad Media con la obra de Hobbes, se piensa el Estado monárquico, ¿sí?, para unificar el poder feudal. Él hace ahí un corte histórico y dice que en realidad todo eso, digamos, que va a empezar a funcionar de manera unificada y que va a ser tan desventajoso para los campesinos feudales que se autogestionaban. Y es muy interesante porque el apoyo mutuo está lleno de datos, es un libro que está lleno de datos y va rastreando y bailando cómo el ser humano, cuando se encuentra en una propiedad comunal, se autoorganiza, se autogestiona, produce y vive, digamos. Entonces, ¿qué sucede, digamos, cuando desde las instituciones, digamos, se empieza a centralizar el poder, ¿sí?, y la opresión empieza a ser mucho más directa? Kropotkin lo que va a decir es que este germen del apoyo mutuo no muere nunca y que podemos encontrar en toda la historia de la humanidad organizaciones que tienden a la solidaridad y al apoyo mutuo. Y va desde las comunas aldeanas de los bárbaros hasta las gildas o las guildas, los gremios medievales, las primeras repúblicas urbanas, las ciudades de Italia, como Florencia, Venecia. Rescata muchísimo los gremios por oficios de artesanos, ¿sí? Y bueno, y cómo eso, digamos, de alguna forma también se va transformando cuando empieza a jugar el poder político centralizado a la hora de jerarquizar maestros de artesanos, profesionales, bueno, esta división del trabajo manual y el trabajo intelectual que tan internalizado y naturalizado tenemos. Como decía Dieguito, la idea un poco acá es romper algunos preconceptos, desnaturalizar algunas ideas que tenemos incorporadas. Y esta idea del apoyo mutuo, él sigue rastreando empíricamente a través de documentos históricos y va viendo que en toda Europa y en la Rusia, a medida que van pasando los fenómenos históricos importantes, la revolución industrial y la propiedad privada y el asentamiento del Estado moderno, etcétera, etcétera, se mantienen estos grupos. Ya no, como dice él, ya no con la libertad de tener una propiedad común de la tierra, ya no, pero sí en sociedades secretas, sí en grupos de beneficencia. Que lo que él trata de rastrear es una cuestión de que la solidaridad está en la naturaleza del ser humano. Es una mirada bien optimista, ¿sí?, del ser humano, incluso con las cuestiones de clase. Cuando él habla de la opresión del rico hacia el pobre,
él va a decir que en realidad el rico, dentro de su propio grupo, también genera lazos de solidaridad y de apoyo mutuo. El rico ayuda al rico. Y el comerciante que presta dinero sabe muy bien a quién le prestó y cuánto tiempo le da, ¿no? Entonces, lo que es como un análisis transversal, digamos, por un lado, con un claro tinte clasista a la hora de hablar del capitalismo y del Estado moderno, y por otro lado, tratan de encontrar registros empíricos del apoyo mutuo en todos los sectores sociales, incluso entrevistas médicas. Lo que sí va a decir es que en realidad en las comunidades obreras, pobres, por ejemplo, de Londres, ¿sí? En los campesinos y obreros incipientes en la Europa oriental y en Rusia, en las comunidades pobres, en las comunidades obreras, estos lazos de apoyo mutuo se intensifican, ¿no? La gente no vive tan fragmentada y, como dice Kropotkin, para mí muy acertadamente, los pobres no hubiesen podido sobrevivir sin apoyo mutuo, sin que una madre que tuviese 3 hijos tuviese una vecina que le ayudara a cuidar al niño, o que alguien de la familia viniera a ayudar a limpiar la casa, o que alguien que le presto el dinero, o que te doy dinero, o que te doy comida, o que te invito a comer. Digamos, esta dinámica, digamos, de lazos de reciprocidad, para Kropotkin, de no haber existido, hubiesen terminado con las clases más pobres y con la clase obrera. Digamos, sería una ilusión para él pensar que por el salario que le pagaban, por su fuerza de trabajo y nada más, los obreros como grupo social hubiesen podido subsistir. Sin contar además cómo este apoyo mutuo se cristalizó en organizaciones políticos y sociales, en federaciones obreras, ¿sí? En movimientos sociales y en cuestiones vinculadas también a la educación. No sé si quieres ir agregando algo, porque yo estoy como monologando. No, está bien, si querés, vamos a arrancar, vamos a tener un otro texto, vamos echándolo. Sí, entonces. Porque digo, hay un montón de, evidentemente, como es el mismo autor, por eso el mismo fondo epistemológico, evidentemente hay muchos puntos en común entre un texto y otro. Alguna cosa que a mí sí quería remarcar era que, digamos, algunas miradas que se tienen equivocadas, que tenían en el siglo XIX, pero que hoy día la gente sigue manteniendo, y que Kropotkin ya la vislumbraba. Una era la idea de que la evolución es un camino donde acá abajo hay una bacteria y acá está el Homo sapiens, digamos, ¿no? Esta idea de la escala no es una escala que provenga de Darwin, no la van a encontrar nunca en Darwin, en ningún texto, sino que esto proviene de San Agustín. Es lo que San Agustín llama la gran cadena del ser. Cuando San Agustín organiza el pensamiento, digamos, filosófico, ahí por el siglo V creo que él plantea en esta escala, obviamente lo pone a Dios, creo que después vienen los ángeles, los querubines, los serafines, Los arcángeles, hasta el final pone las piedras, digamos, ¿no? Él arma una escala. Y esta escala es la que la gente confunde con la evolución. La evolución no tiene nada que ver con esto, y eso ya Kropotkin lo observa, se da cuenta, digamos, si bien estaba obviamente imbuido de las ideas del siglo XIX, tampoco es que era un extraterrestre que cayó al siglo XIX, era un evolucionista, pero con una mirada mucho más amplia, mucho más cercana a lo que hoy día consideramos la evolución. Por ejemplo, uno tiende a pensar, y esto es una idea que está muy arraigada, yo lo observo siempre cuando doy clase, cuando hablo con la gente, que se piensa que digamos, la mayor complejidad en la historia de la naturaleza está representada por el cerebro humano, digamos, ¿no? El cerebro humano como maravilla de la naturaleza, que puede pensarse a sí mismo, que puede desarrollar un lenguaje capaz de realizar abstracciones, ¿no? Y que eso es la culmine, el punto más alto de la evolución humana. Bueno, hoy día se sabe que la evolución no funciona de esa manera, sino que la mayor diversidad, la mayor variabilidad, la mayor complejidad se dio al comienzo. No exactamente al comienzo de la vida humana, pero sí en lo que se conoce como la explosión cámbrica, que fue hace aproximadamente 600 millones de años. El árbol de la evolución ya no es un árbol, sino que es una especie de... No quiero citar a Deleuze, pero diría un rizoma, diría él. un brócoli. Donde hay, exactamente, donde hay montones de ramas con mucha complejidad. Por ejemplo, hace 600 millones de años había individuos que surgieron que tenían
parecer grosero, pero que tenían la boca al lado del culo, digamos, ¿no? Y esto era parece una soncera, sin embargo, imagínense que alguien come al lado donde desecha, digamos, la naturaleza es ciega y tira todas las cartas sobre la mesa. Y cuando comienza como lo que pasó en la explosión cámbrica, que comienza el desarrollo de los individuos multicelulares, fue necesario probar todas las opciones posibles, digamos. Obviamente, esa opción fue en un momento desechada, fueron individuos o especies deleterias, mejor dicho, y hoy día todos los animales que tienen un aparato para comer, un aparato excretor, tienen en una punta y en otra el cuerpo, digamos, ¿no? Evidentemente es la forma más sencilla. ¿Por qué digo esto? Porque me parece fundamental que no pensemos que, digamos, el ser humano es una especie de obra maestra de la naturaleza, sino que en realidad hubo mucha mayor complejidad en tiempos, por ejemplo, hace 600 millones de años, y la realidad es que nosotros tenemos este cerebro por la principal razón que da Darwin de la evolución, que es el puro azar, digamos. No hay otra causa, y digamos, si hay alguien que tiene alguna fe religiosa, yo lo entiendo, pero cuando se habla de ciencia no se puede hablar de religión, digamos, ¿no? Pasteur, que era profundamente cristiano, decía: cuando entro al laboratorio, cierro el laboratorio; cuando entro al laboratorio, cierro el laboratorio. Son ámbitos que no se mezclan. Desde el punto de vista, digamos, más científico, que es, por ejemplo, el que profesaba Kropotkin, lo fundamental es el azar. Y lo que sucedió es que a unos homínidos, en algún momento, les creció el cerebro por una cuestión azarosa, y al crecer el cerebro no tuvieron más remedio que mantener ese cerebro, lo cual implicaba un cambio en la dieta. Hace aproximadamente 2 millones de años nos convertimos fundamentalmente en comedores de cerebros, digamos. No de cerebros de otros homínidos, sino fundamentalmente de otros animales. ¿Por qué? Y bueno, básicamente porque no tenemos ninguna de las herramientas, físicas necesarias para ser buenos cazadores. No tenemos garras, no tenemos colmillos, no somos veloces, tenemos resistencia en la caminata, y eso no era poca cosa, pero nos faltaban todo el resto de los elementos que tienen los predadores. No tenemos cara de predador, tenemos más bien cara de presa, digamos, ¿no? Ahora, eso es la realidad, digamos, ¿no? Si uno mira un gato, un perro, cualquier carnívora, digamos, del orden de los carnívoros, para ver que, digamos, las manifestaciones son notorias, incluso eso le favorece a la presa para que escape, no lo vea. A lo que voy es que los animales, imaginemos un esmilodón, un tigre diente de sable que medía 4 metros, que cazaba un megaterio, que era una especie de perezoso que medía 5 metros, y lo comía. Y cuando estaba comiendo venían unas aves de rapiña, como pueden ser los buitres, y comían el resto. Bueno, lo único que no podían comer ninguno de estos bichos era el cerebro. ¿Por qué? Porque el cráneo es muy duro y no hay garra, ni colmillo, ni pico que pueda atravesar el cráneo, digamos, no existe. Pero estos homínidos, nuestros abuelitos, tenían la posibilidad de usar una piedra, y con la piedra podían romper el cráneo y comer, digamos, el cerebro. Y ese alimento, digamos, súper nutritivo, es el que facilitaba que pudiéramos mantener ese cerebro que, digamos, en definitiva es el que nos permite que hoy estemos hablando, ¿no? En definitiva. Pero no había nada garantizado, o sea, no necesariamente el crecimiento del cerebro te garantiza que tengas éxito en la supervivencia. De hecho, el Homo sapiens tiene 200.000 años sobre la Tierra y no sabemos cuánto más vamos a durar. No sabemos si vamos a llegar a los 300 millones de años que tienen las cucarachas, por ejemplo, digamos, ¿no? O sea, nos falta muchísimo camino, y está bueno un poco quitarse esta idea soberbia del ser humano, esta idea antrópica, digamos, ¿no? Que pareciera que el universo se hizo para que nosotros apareciéramos como si fuéramos las estrellas del show, digamos. Y la realidad es que lo único que nos alumbra a nosotros fue fundamentalmente el azar, digamos. No hay otra razón por la cual estemos acá. Esto como, digamos, comentario un poco a la idea del evolucionismo que se practicaba en el siglo XIX, que por cierto quedó, digamos, impregnado, vayamos a ver por qué, probablemente por culpa de que los antropólogos no somos lo suficientemente explícitos para difundir las ideas acerca de que la evolución en realidad, y han quedado ideas mucho más impregnadas de ideología. Y cuando me refiero a esto, me refiero un poco a lo que contaba Anita, que discutía Kropotkin con los darwinistas sociales, que pretendían ver una suerte de escala del ser, que no era darwiniana sino agustiniana, en la propia sociedad, y ver que los ricos eran más aptos que los pobres, más o menos. Eso era lo que
estaban diciendo, ideas que, por cierto, van a llevar en el siglo XX, sobre todo en la década del 20 en Estados Unidos, a lo que conocemos como la eugenesia, o la idea de que a determinados grupos sociales había que o esterilizarlos o matarlos, y que por cierto dan pie a lo que después conocemos como el horror del nazismo, digamos, ¿no? Nada menos. Por otro lado, esta idea de la cadena del ser, como bien dijo Anita, no solo se aplicaba a las especies en general, que vamos a llamar la cúpide, sino que también se aplicaba a la sociedad, digamos, ¿no? Y entonces, la sociedad compleja era la sociedad, o casualidad, era la sociedad europea. Y el hombre más evolucionado, o casualidad, era el hombre blanco europeo, digamos. Obviamente las mujeres... Varón blanco, propietario y heterosexual. Exactamente. Más allá de que la, digamos, época victoriana favoreciera un montón de cuestiones detrás de la puerta, la realidad es que en la exposición pública había que ser varón, heterosexual y propietario, ¿no? Y es lo posible protestante, digamos, ¿no? O sea, tratar de que no fuera de otra religión. Anglosajón en realidad, anglosajón. Anglosajón, exactamente. Porque las otras categorías, incluyendo los franceses y los alemanes, no entraban en los teóricos anglosajones. Y mucho menos los irlandeses, digamos, ¿no? O sea, eran como... Bueno, Kropotkin justamente ilustra, disculpen la introducción, que se hacía en Irlanda y pensaba, ¿no?, en esta cosa de que para Kropotkin esta idea de progreso, un poco por lo que decía Diego, y de evolución en el sentido de las sociedades humanas, está ligado al apoyo mutuo. Para él, una sociedad evolucionada que ha progresado es una sociedad que ha conseguido un fuerte apoyo mutuo, ¿no?, entre sus miembros. Y en un momento dice, un poco desafiando esta mirada lineal, que algo atravesaba un poco, ¿no?, en términos evolucionistas, diciendo, y en realidad, cuando en la Edad Media estaban tan fuertes los oficios de artesanos y de obreros, si hubieran dado un montón de acontecimientos que después se dieron en el 19, digamos, sin haber pasado en el medio, digamos, si la historia hubiese sido de otra manera, la sociedad ya estaba preparada, quizá, para desarrollar instituciones que progresen en el sentido del apoyo mutuo. Para Kropotkin, en la Edad Media, la sociedad ya estaba preparada para complejizarse en una sociedad no centralizada, sin Estado. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque desafía un poco esta idea lineal del progreso. Él está diciendo en el siglo XIX, no hubiera hecho falta, o la revolución industrial y los adelantos técnicos hubiesen sido mucho más provechosos para el ser humano si hubiesen podido ser tomados como herramienta desde comunidades libres, federadas y autónomas, como diciendo, está bueno el desarrollo y el progreso y la evolución tecnológica, pero ¿desde qué supuestos políticos y económicos se hace esto? Lamentablemente se hizo de una determinada manera en nuestra historia. Dice Kropotkin, socialmente estábamos preparados. Estábamos preparados para, es más, él cita a Watson, el descubrimiento de Watson, solo Watson tuvo que estar 18 años para hacer su descubrimiento. Si él hubiese investigado eso en la Edad Media, hubiese tenido todo un grupo de personas dedicadas al tema y de especialistas, hubiese sacado. Lo que dice Kropotkin es, lo que se inventó en el siglo XIX se hubiese podido inventar tranquilamente en la época de las comunas medievales. Ahora, ¿cuáles fueron las condiciones históricas que trabaron, que obturaron esos procesos, ¿sí?, y que estos descubrimientos y estos avances tecnológicos vinieron de la mano del capitalismo, del individualismo y de la industrialización? Tengo una pregunta, compañero. Sí, viendo por ese lado. Y me había quedado explicando del principio también. ¿Qué relación o posicionamiento tenía Kropotkin en base a lo que fue la revolución bolchevique? O sea, ¿qué postura tenía él? Bueno, yo no leí todo su epistolario, digamos, ¿no? No lo leí solo fragmentos de cartas, donde, digamos, él ve, obviamente que saluda la revolución bolchevique y es una suerte de, hoy diríamos, consultor de Lenin. Lo cual no necesariamente quiere decir que Lenin le hacía caso en lo que planteaba, y hay grandes debates, digamos, polémicas, podríamos decir, para no decir peleas, en donde, digamos, lo que ve con cierto peligro es lo que ya había visto Bakunin en otro ámbito, en su discusión con Marx, el hecho de la dictadura del proletariado, básicamente. O sea,
Kropotkin entiende que la Revolución Rusa, nos vamos un poquito de tema, pero bueno, está bueno también, justamente de eso se trata. Él ve que la Revolución Rusa está siendo agredida no solo por fuerzas de la reacción, digamos, los cosacos, el zarismo, incluso empieza a ser atacado también por liberales, ¿no? Sino que fundamentalmente también por potencias extranjeras que ven la oportunidad, como había pasado en todas las revoluciones anteriores, desde, por lo menos de la Revolución Francesa del 89, que ven la oportunidad de sacar rédito del conflicto interno, digamos, ¿no? Él no es ciego frente a esa situación, pero advierte del camino que empieza a tomar la Revolución Rusa, que por cierto, la Revolución Rusa no se hace tan autoritaria hasta que no muere Lenin, digamos, ¿no? O sea, después que empieza una lucha cada vez más concentrada por el poder. Hay varias polémicas, está bueno el epistolario, y sí también hay que decir, digamos, que reconocer que Lenin cuando muere, Kropotkin lo saluda y escribe cosas muy laudatorias de Kropotkin como alguien que llevó adelante la idea de la revolución, digamos, en ese sentido. No sé si más o menos contesta. Igual está bueno, no sé quién habrá editado, pero estaría bueno conseguir el epistolario de él, no solo con Lenin, sino con un montón de otros personajes, digamos, ¿no? de la época. Bien, volviendo un poquito al tema, también es interesante cómo Kropotkin, ya metiéndose en la conquista del pan, cómo critica cierta conceptualización de Smith, de Adam Smith, que después van a impregnar a Marx, digamos, que tienen que ver con las ideas del evolucionismo, digamos, ¿no? De algún modo, él va a plantear que los colectivistas, va a decir, van a consagrar a la división del trabajo como uno de los fundamentos, no solo de la sociedad industrial, sino de la sociedad futura también. Incluso Marx tiene unos textos donde critica abiertamente a Simón Bolívar, por ejemplo, ¿no? Porque él decía que América no tenía que independizarse de España, sino que tenía que ponerse inmediatamente bajo el yugo inglés, porque ese era el camino que aceleraba la trayectoria hacia el capitalismo que nos iba a depositar luego en la revolución socialista, digamos, ¿no? Una mirada bien unilineal. Y Kropotkin le contesta diciéndole, bueno, la verdad que eso, primero, la división del trabajo embrutece a la gente. Cuando la gente se pasa toda la vida haciendo un clavo, no importa si hace ese clavo para un patrón o lo hace para el socialismo. Digamos, hace un clavo y no hace otra cosa. Lo que tiene que hacer la gente es hacer múltiples tareas. El ser humano está preparado para hacer múltiples tareas. Y le tiene un ejemplo de la economía que es muy interesante. Le dice, cuando esta división del trabajo en el capitalismo se internacionaliza, entonces hay países que son productores de manufacturas, que era el típico ejemplo de Inglaterra, y productores de materia prima. Nuestro caso como nación, digamos, ¿no? Con Sarmiento diciendo Argentina no es un buen lugar para hacer manufactura, nosotros tenemos que venderle la comida para que los europeos fabriquen, digamos, ¿no? Nosotros comprar lo que fabrican los europeos. Son palabras textuales de Sarmiento y de su mirada, que después se coincide con el Mitre, digamos, ¿no? De ser un país solamente proveedor de materias primas. Kropotkin, no, obviamente no le contestan el Sarmiento a Mitre, sino que está discutiendo más bien con Marx, ¿no? Y yo creo que ni lo conoció, digamos. Aunque hay que rescatar una cosa de Sarmiento como escritor, digamos, ¿no? Más allá de su validez literaria, que ideológicamente sabemos lo que significa. Lo que va a decir es, cuando los países no admiten esa división del trabajo y comienzan a producir ellos mismos lo que necesitan, empiezan a desarrollarse como sociedad, va a decir él, digamos. Mejoran económicamente, ¿no? Y si bien él nos lo pone, nosotros tenemos un ejemplo cercano acá, que fue el Paraguay de Mariscal López, digamos, ¿no? Un Paraguay que intentó industrializarse, y apenas intentó industrializarse, se recibió como respuesta una guerra monstruosa, donde murieron más de 1 millón de personas, que según Mitre iba a durar 2 meses, y duró como 2 o 3 años, en donde Urquiza tuvo un papel, digamos, lamentable para lo que se esperaba de él en ese momento. Debo decirlo porque la tierra de Urquiza, digamos. No, bueno, digamos, se esperaba Urquiza que, digamos, porque fue, aparte por lo que leí, el pueblo entrerriano boicoteó permanentemente esa guerra, digamos, ¿no? Y era una guerra que fue fogoneada por Inglaterra, porque Estados Unidos todavía no existía como imperio, era Inglaterra, y de la cual las élites de Uruguay, Brasil y Argentina se metieron, digamos, para masacrar ese incipiente despegue industrial. Y eso es lo que dice Kropotkin. No habla de Paraguay, por lo menos no en este texto, pero sí dice, cuando los países empiecen a industrializar, no necesitan pegarse a esa división del trabajo. Y va a plantear que en la sociedad, digamos, anarquista, es necesario que todo el mundo haga de todo, digamos. Y que, digamos, con un poco de trabajo
satisfacer todas las necesidades de todo. Incluso a la gente le va a quedar tiempo para hacer trabajos que él considera fundamentales, que son los trabajos vinculados con el ocio, ¿no? Como, bueno, él menciona más que nada el arte y la filosofía. Nosotros podemos incluir hoy día el deporte, tal vez, digamos, ¿no? Manifestaciones artísticas y deportivas que son una necesidad del ser humano, no son simplemente un pasatiempo o un ocio, digamos, ¿no? Disculpame, yo en relación a lo que él decía, con respecto a la adaptación del trabajo y de que en realidad enajena y oprime al trabajador hacer un clavito toda la vida, sea para el socialismo, sea para el capitalismo, sea para el patrón. En ese sentido también se une con algunas cuestiones que dicen el apoyo mutuo, vinculado con esta cuestión en donde la crítica certera de Kropotkin va hacia el criterio de autoridad. Es decir, que el ser humano sea, digamos, creador y productor de su propio trabajo y pueda hacer diferentes cosas, ¿sí? Hace también que ese trabajo sea más social y al no estar dividido, digamos, controla mucho más la aparición, ¿sí?, de autoridad adentro y de jerarquización de los trabajos. Es decir, si yo puedo hacer varias cosas a la vez, ¿sí?, como sujeto tengo en mi unidad, en mi autoafirmación, ¿sí?, varios aspectos, varias dimensiones a las que trabajar, y no tengo que, si solo hago un clavito, impedirle al que se especializa en un no sé qué, ¿sí?, y que está más arriba porque en vez de hacer clavito, diagrama el clavito. Entonces él dice, siempre que el ser humano pueda mantener esta variedad de la producción, y en la producción no solo del sustento alimentario, sino como decía Diego, del ocio, etc., vamos a tener, dicen, como sociedad, por un lado fortalecidos los lazos de apoyo mutuo y de reciprocidad horizontal, y por otro lado vamos a tener controlado cualquier germen de autoridad. Claro, eso es muy interesante. Claro, porque él teme fundamentalmente que en la nueva sociedad, digamos, que está planteando, exista una clase trabajadora intelectual y una clase trabajadora manual, digamos, ¿no? Y que eso se justifique a partir de no, pero ellos, ¿cómo no van a ser intelectuales si estudiaron durante 15 años? Bueno, él dice no, digamos, no tenemos que permitir que haya ningún tipo de esas divisiones, porque aparte el ser humano, su cerebro está capacitado para hacer cualquier tarea, digamos. Y lo mejor es que todos hagamos de todo, porque de ese modo vos también te pones en el lugar del otro. Digamos, no lo dice así directamente, pero si uno puede leer claramente entre líneas, lo que está planteando es, bueno, si vos abandonás un poco tu trabajo intelectual y también te pones en un trabajo manual, vas a comprender mucho más claramente lo que significa eso. Sí. Sí, no, por ahí, para retomar, hablar sobre esto, ¿no es cierto? Es algo también lo que se proponía en la autogestión en España, en que cada trabajador pasaba por todas las áreas de trabajo y se iban turnando. Y no era que alguien se pasaba todo el tiempo desarrollando la misma actividad, sino que duraba un determinado tiempo en cada actividad. Y así conocía el funcionamiento de toda esa industria. Bueno, ese tema que vos estás planteando es muy interesante porque es muy actual, sobre todo sucede en las fábricas recuperadas. Ahí no sé si saben más o menos el fenómeno de las fábricas recuperadas, que empieza en el año 2001, con una crisis, digamos, y que tiene heterogeneidad y una diversidad increíble dentro de su trabajo. Yo no soy experto en eso, tengo compañeros que trabajan y que me cuentan que en algunas empresas, por ejemplo, se establece esta división, los que son administrativos y los que son obreros manuales. Y eso termina generando divisiones y relaciones de poder y de autoridad dentro de lo que es una fábrica, se supone que es una cooperativa, digamos, ¿no? Y en otras se soluciona haciendo rotar a la gente, justamente lo que planteaba el compañero, digamos, donde, bueno, 6 meses te toca estar en la parte de contabilidad, 6 meses te toca en la parte de ventas, 6 meses en marketing, 6 meses volvés a la línea de montaje, digamos, ¿no? De ese modo todo el mundo puede conocer el trabajo del otro, ¿no? Y no quedan estancados, y ese estancamiento no favorece esta división, estas tensiones que inevitablemente se van a producir, porque en algún momento van a empezar las discusiones también acerca de la ganancia, digamos, ¿no? O sea, sobre todo, piensen que son fábricas recuperadas en el medio de un mar capitalista, digamos, ¿no? Con lo cual es necesario tener dinero para subsistir, para todo, y se generan tensiones interesantes. Este tema de las fábricas recuperadas es muy interesante, no necesariamente la gente que trabaja ahí tiene una idea libertaria o anarquista, digamos, ¿no? Pero sí en muchos casos la llevan a la práctica, ¿no? Porque eso también es algo que a mí me gusta mucho. La autogestión, claro. Claro, la autogestión. A mí es algo que me gusta mucho del anarquismo.
codificado en Marx, y entonces soy marxista, digamos, ¿no? A veces también el anarquismo tiene una cosa más de praxis, que es bien interesante, digamos, ¿no? Porque en definitiva también todas las ideas humanas están dando vueltas en todas las cabezas de todos los seres humanos. Es simplemente ponerse a pensar un poco, digamos, ¿no? Es probable que algunas cuestiones como tocar, no sé, la novena sinfonía de Beethoven te requiere mucho tiempo de aprender a tocar el piano, pero, digamos, es una capacidad que está en todo, ¿no? Digamos. Y una cosa que quería decir más de la antropología biológica con respecto a la jerarquía es que muchas veces se intenta naturalizar la jerarquía del ser humano a partir de asumir que la estructura del humano como animal es una estructura de macho alfa, como tienen los perros, por ejemplo, como tienen las vacas o como tienen los chimpancés. Como los chimpancés son unos primos muy cercanos, tenemos un 99% de similitudes genéticas, se asume que esa estructura jerárquica también se debería dar en el ser humano. Sin embargo, en los últimos 20 años se descubrió una especie que se llaman bonobos. Ay, los bonobos los estuve viendo justo ayer en YouTube. Mira, los bonobos son, antes se les conocía como chimpancé enanos, se pensaba que eran unos chimpancés chiquititos. Son en general los que ustedes ven en las películas cuando aparecen chimpancés, en general dicen bonobos. Son muy particulares. Porque son iguales que un chimpancé, pero mucho más pequeños. Y su sociedad, también tenemos la misma distancia genética con los chimpancés y con los bonobos, son nuestros primos más cercanos. Yo he escuchado que éramos más cercanos a los bonobos. Puede ser más cercano a los bonobos. Y los bonobos son totalmente horizontales. No hay un macho alfa. No hay macho alfa. Incluso es una especie, y por eso el compañero dice que está más cercanos a nosotros, porque es de las pocas especies que no tiene la sexualidad, digamos, no la sexualidad, la reproducción limitada a un celo, como hacen bien los perros, o todos tienen un celo por año. El ser humano, digamos, está todo el año, digamos, o mes a mes, digamos, es el ciclo menstrual, con lo cual la posibilidad de la reproducción está permanentemente todo el año. Bueno, entre los bonobos sucede lo mismo y la mayor parte de las tensiones las liberan con sexo, digamos. Sí. Entonces, Esa sociedad es increíble. No paran, aparte no tienen ningún criterio, no tienen ningún criterio, o sea, relaciones heterosexuales, bisexuales, homosexuales, edades, no hay. Incestuoso, todo, obviamente. Amor libre. Digamos, pero o sea, esta cuestión de que era solamente inherente y exclusiva del ser humano, ¿no? La sexualidad como goce o como liberación de tensiones, para poner un ejemplo específico, por fuera de la reproducción, acá tenemos una especie de mono que, digamos, no tiene relaciones solamente para reproducirse, sino que tiene relaciones casi permanentes mientras comen. Claro. Por ejemplo, tienen relaciones. E incluso eso hace, según los etólogos por lo menos, que prácticamente no hay episodios de violencia, ¿no? Es una sociedad relajadísima, por decirlo así, digamos, y que es totalmente contrapuesta a la sociedad chimpancé, ¿no? Que es una sociedad mucho más establecida jerárquicamente. Otro elemento desde la antropología biológica que es bien interesante también es que muchas veces cuando hay machos alfas es porque en general el macho más pequeño es más grande que las hembras, digamos, ¿no? Y eso, bueno, hoy con los perros es mucho más difícil verlo porque ya los perros están totalmente domesticados y las cruzas han sido hechas de manera artificial, claro, por el ser humano, digamos, pero en el ser humano se da que, y yo soy un ejemplo vivo, digamos, el más pequeño de los hombres no es más grande que una mujer, digamos, ¿no? Esto es que, por ejemplo, se observa claramente que, claro, lo digo, o sea, es como que no hay ese dimorfismo sexual tan acentuado, ¿no? Y esa sería una manifestación, en algún sentido, más de la sexualidad continua, de que hay ciertos elementos en nuestra naturaleza que nos harían una sociedad horizontal, digamos, ¿no? De hecho, y como para reafirmar esta idea, el Homo sapiens tiene aproximadamente 200.000 años sobre la Tierra, se calcula. De esos 200.000 años, 198.000 años vivimos en sociedades horizontales. Y en los últimos 8.000 años que aparecieron las sociedades estratificadas, se dan en sociedades que están acotadas temporal y espacialmente, digamos. Que tuvimos la mala suerte de que nos tocó nacer en una, no hay ninguna duda que en Europa se convirtió en una sociedad estratificada y que está llevando su visión cultural a todo el mundo, tampoco cabe ninguna duda, sobre todo a partir de hace 200 años, que hay sociedades estratificadas como fue la China de hace 5.000 años, o Egipto, o incluso el Cairo, por mencionar ejemplos, a la par de esos estados estratificados, jerárquicos, divididos en clases sociales, funcionaban montones de sociedades horizontales, ¿no? Y que no necesariamente eran pura y exclusivamente cazadores-recolectores, que es donde, digamos, más evidentemente hay sociedades horizontales.
sino incluso hay sociedades agrícolas con una fuerte producción agrícola que se mantuvieron horizontales. Mi área de trabajo de doctorado es la Quebrada Humahuaca, y ahí lo que se observa en el registro arqueológico es que no hay manifestaciones de sociedad estratificada. Uno arqueológicamente encuentra una sociedad estratificada cuando encuentra grandes enterratorios, diferencias entre cómo enterraron a uno y cómo enterraron a otro, grandes construcciones monumentales, digamos, ¿no? Esas son las señales de una sociedad estratificada. En la Quebrada Humahuaca no apareció la estratificación hasta 200 años antes de la llegada de los españoles, 100 años antes de la llegada de los incas, digamos. Es decir, que durante casi 4.000 años se mantuvo como una sociedad agrícola, pero fundamentalmente igualitaria. No hay grandes diferencias, digamos, ¿no? Digo esto para no pensar que estamos también pegados a un modo de producción. Claro. Y que, digamos, eso lo plantea Kropotkin claro, cuando dice que, ojo, que pensar en la introducción de la agricultura, incluso de la silvicultura moderna, dice, no nos lleva necesariamente, ¿no es cierto?, a la propiedad privada, incluso dice él, ¿no?, desde esta cuestión tan naturalista y a la vez humanista, él dice, en realidad, los grupos, las personas, los campesinos, tienen una resistencia social tan grande a eso, que aunque hayan dividido la tierra, aunque se les haya dividido la tierra comunal, siguen manteniendo prácticas comunales, como el arado en común, bueno, ya que estoy te aro la tierra a vos, o sea, hay un montón de hábitos y de prácticas, digamos, que siguen sosteniendo esta idea del apoyo mutuo, más allá de que la historia, digamos, nos vaya convenido a, digamos, venderle la tierra, dividirle las tierras, echarlo, etc. Incluso Kropotkin en La Conquista de Pan plantea un ejemplo que haría la delicia de un liberal, que es cómo, por ejemplo, en una sociedad industrial, cómo se logra establecer una red de ferrocarriles que en 10 años fue desde España hasta Moscú, sin necesidad de un organismo centralizador que organizara las cosas. Kropotkin me decía, bueno, estos tipos tenían afán de lucro, eran empresarios que, digamos, sin una autoridad central de ningún Estado, se ponían de acuerdo para cosas básicas como el ancho de las vías, digamos. O sea, estamos hablando de cuestiones complejas que requerían de toda una industria, ¿no? Y que se logró realizar sin ningún tipo de organización centralizada. Va a decir Kropotkin, si esta gente, que en su afán de lucro intenta siempre obtener una ventaja con respecto al otro, se puede poner de acuerdo para construir 15.000 kilómetros de vía, ¿cómo no va a ser posible hacerlo cuando no exista ese afán de lucro o cuando el interés de la sociedad no pase por la, la ganancia, el afán de ganancia, sino que pase por la necesidad de una sociedad de bienestar, digamos, ¿no? Es buenísimo el ejemplo, él empieza a poner montones de ejemplos de nuestra propia vida cotidiana que hacen que uno, hace una ficción de autoridad y de poder y que en realidad no se cumple. Es decir, él dice, cuando uno va a comprar pan o cuando va uno confía en que del otro lado no le envenenaron el pan, que digamos una serie de... Y no es necesario que esté, digamos, el Estado atrás, reglamentándolo todo, con el... Controlando todo. Ni siquiera de forma panóptica, podríamos decir. O sea, no es necesario. O sea, tiene que ver también con esta confianza, e incluso dentro del capitalismo tiene que ver también con el afán de lucro, digamos, claramente. Entonces, sí. ¿Y a qué le atribuye Kropotkin esa actitud, digamos, por ejemplo, de que los empresarios se hayan puesto de acuerdo en el ancho de la vía? Él lo atribuye a que, digamos, tenían un objetivo común, en este caso que era un objetivo y que era la ganancia. Y un objetivo, digamos, y empresarial que era la ganancia. Y un objetivo concreto que era, digamos, le mejoraba a todo el mundo en términos de negocio, estoy hablando, no en términos de la vida, porque eso es algo que al capitalista no le importaba, digamos, sino que lo que quería hacer negocio, mejoraba que todos se pusieran de acuerdo, porque si no, era mucho más complicado que el ferrocarril triunfara como medio de transporte frente a otros medios que habían en la época, que eran los barcos, y la canalización. O sea, lo que se intenta hacer cuando no había, antes que aparezcan los trenes, era tratar de canalizar todo lo posible para ir por barco, llevar mercadería de un lado para el otro, digamos, ¿no? Y él lo que dice es, simplemente es el ponerse de acuerdo a lo que él plantea es que se arman asambleas donde, digamos, hay accionistas, no asamblearios, que van y dicen, bueno, de mi empresa dicen que el ancho de la vía tiene que ser de 1,5 metros. Ah, pero yo tengo, bueno, se ponían de acuerdo, ¿no? Hoy en día la obra vial y todo eso, los empresarios son los que
autoridad central que esté distribuyendo, vos haces esto, vos haces otro, vos haces. Más allá de los objetivos pueriles que puede tener, digamos, un grupo de accionistas debatiendo sobre la ganancia, a lo que va Kropotkin es a la dinámica del ponerse de acuerdo de manera horizontal. Digamos que el problema está en los objetivos, en la política y en la mirada que se tenga sobre el mundo. Ahora, todos los seres humanos tenemos esta cuestión primaria de autoorganizarnos, de no necesitar un centro o una autoridad. Bueno, pero el tema sería compartir un objetivo en común entre todos. Claro, que el objetivo sea pueril, en este caso el objetivo sea pueril en el sentido del negocio, de la ganancia, digamos, es lo que está marcando no es eso, sino la lógica, es decir, cómo podemos rastrear incluso la existencia de la ayuda o el apoyo mutuo en un grupo de empresarios. Claro, claro, es como que, digamos, habría algo en el humano que lo hace, como dijo Anita al principio, digamos, somos vivos sociales fundamentalmente. La sociedad no existe. Entonces, digamos, esta negación que se hace desde el individualismo autoritario, como lo llama Kropotkin, es una ficción, digamos. Básicamente, una ficción poderosa, nadie lo va a negar, digamos, con una fuerte llegada, ¿no? Pero no deja de ser, en definitiva, una ficción. Y permanentemente, dice él, en todo momento nosotros estamos aplicando digamos, este tipo de vínculos que tienen que ver con el apoyo mutuo. En antropología, en particular, nosotros hablamos mucho de cómo son los tipos de intercambio, ¿no? Y hay lo que se denomina la reciprocidad, digamos, ¿no? La reciprocidad es un tipo de intercambio, la reciprocidad generalizada, es un tipo de intercambio en donde yo doy algo y la persona a la cual yo le di no me lo devuelve ni en la misma cantidad ni en el mismo tiempo que yo le di. El caso más usual que se usa en antropología es el de el interior de la unidad doméstica, donde tu mamá te dio la teta y después te dio de comer y te bancó el colegio y bueno, no pedía, digamos, que vos le pagues exactamente con la cantidad de proteínas que te dio la teta, la cantidad de papa que te dio, o sea, el guardapolvo me salió, nadie lleva una contabilidad de eso, digamos, ¿no? Lo que se supone que en algún momento, si vos, digamos, sos un individuo con una fuerza de trabajo donde vas a conseguir algunos recursos materiales, que lo compartas a su vez con aquel que te dio, digamos. Y ese tipo de fenómenos no se dan solamente dentro de la unidad doméstica, digamos, dentro de la red de socialización primaria, sino que incluso se da a escalas mucho mayores, aún dentro de un sistema absolutamente egoísta como es el capitalista. En antropología económica se observan fenómenos de sociedades no capitalistas. Por ejemplo, a mí la que más me gusta es una de mis favoritas, que es lo que se llama comercio en silencio, que es, va un grupo, supongamos con esto, voy, lo dejo en un lugar y me voy. A los 2 meses pasa a otro grupo, digamos, esto como acuerdos preexistentes, en donde vienen, se llevan esto y me dejan el vaso. Yo vuelvo a los 2 meses y acá está el vaso que necesitaba y me lo llevo, digamos, ¿no? Es un tipo de comercio que no requiere de ponerse de acuerdo en el sentido de, bueno, si no me das esto yo no te doy lo otro, sino que está de algún modo como preestablecido a partir de situaciones rituales que se dan en otros contextos que no son el contexto del intercambio y que fundamentalmente se basan en la confianza de que, porque digamos, en territorios muy grandes yo dejé esto, y bueno, otro podría venir, llevárselo, pero no dejarme nada. Nadie lo va a ir a perseguir porque se llevó. Sin embargo, se establece una suerte de vínculo, digamos, de confianza, basado simplemente en eso, no en otra cosa, digamos, ¿no? ¿Se entiende un poco el planteo? Kropotkin también va a hablar de otros ejemplos de la sociedad moderna, moderna del siglo XIX, también donde la solidaridad y el apoyo mutuo se manifiestan de manera palmaria sin necesidad de una unidad central que esté controlando. Uno de los casos que menciona, que lo tiene realmente sorprendido, es el tema de la Cruz Roja, porque él observa que en la guerra de Crimea, que si bien fue una guerra pequeña dentro de lo que fueron, lo que van a ser después la guerra del siglo XX, fue una guerra muy sangrienta, digamos, ¿no? Y había un grupo de médicos, enfermeros, samaritanos, gente de buena onda, en definitiva, que se metían en medio del campo de combate a tratar de rescatar heridos, sin importar de qué bando eran los heridos. Lo mismo él observa en la guerra franco-prusiana, digamos.
en donde grupos de gente de, llamémoslo, samaritanos, se metían arriesgando su propia vida, y no para salvar solamente a sus compatriotas, no importaba si era un enemigo, digamos, si yo era francés y había un alemán, también lo rescataban, digamos, ¿no? Y no había nadie que los estuviera ordenando, a estos grupos de enfermeros, médicos, que se metan ahí a arriesgar su vida, ni tenían ni es que les pagaban mucho por hacer eso. O sea, otro ejemplo que él pone que es una institución, bueno, la Cruz Roja todavía existe, es el de los salvamentos de las costas de Inglaterra. Él observa que las costas de Inglaterra son costas muy propensas, por lo menos en aquella época, a los naufragios, y que la gente que vive en la costa, que generalmente eran pescadores, se autoorganizaban sin que el Estado les diera nada para armar barcos por si veían un naufragio enseguida salir a rescatarlos, digamos, ¿no? Y yo busqué en internet, digamos, y todavía existen, es increíble, pero todavía al día de hoy existen. Cada tanto alguien les dona un nuevo barco, digamos, ellos se encargan también de que cada uno de los que participan, los que viven en la costa cercana, y esto es muy, digamos, anarco-corporatiano, porque Kropotkin plantea, bueno, lo ideal son las unidades territoriales pequeñas, donde uno pueda tener, digamos, una instancia mayor de libertad, pues es donde el mundo que uno conoce, digamos. Y este ejemplo de la costa británica es muy interesante, porque claro, el pescador también de algún modo, si lo quieren ver desde el punto de vista más egoísta, sabe que en algún momento también se puede estar hundiendo su barco, digamos, y mejor que esté funcionando bien este sistema de alarmas de naufragio. Y este sistema no tiene nada que ver ni con prefectura, ni con la marina inglesa, nada. Es totalmente, digamos, hoy diríamos en ciencia de la complejidad, se hizo de abajo hacia arriba, ¿no? Se hace desde la base para arriba, se organiza, digamos, ¿no? Sin necesidad que alguien esté ordenando, ¿no? Bajando línea acerca de qué es lo que hay que hacer, digamos. Cosa que tenemos bastante naturalizada. Pensaba que muchas de nuestras prácticas sociales tienden, digamos, automáticamente, sobre todo en coyunturas de crisis, pensaba en Kropotkin y en cómo hablaba de cómo se refuerzan los lazos de apoyo mutuo cuando hablamos de las clases más pobres o de los grupos más pobres, o cómo en épocas de crisis como en la guerra aparecen estas cuestiones, digamos, vinculadas a la solidaridad y a la reciprocidad. Él marca en un momento lo importante de que se haya internacionalizado esto y cómo los estados nacionales fragmentan o centralizan poder y cómo estas relaciones horizontales, digamos, se pueden practicar, digamos, o sea, poner en práctica, como decía Diego, en comunas pequeñas, ¿sí? Pero que a la vez social y políticamente se lo puede entender de manera mundial. Es decir, atravesando los estados hacia los niveles más pequeños y hacia los niveles más grandes, ¿no? O sea, podemos pensar en federaciones mundiales o podemos pensar también en autogestiones en un barrio, en un colegio, en estos guardacostas, y pensaba cómo frente a situaciones de crisis, como por ejemplo la toma de rectorado el año pasado por el problema que tuvimos acá en Wader, es decir, genera un montón de lazos de reciprocidad, o como está ocurriendo ahora con los chicos y las chicas que están acampando en Toma Vieja, digamos, y cómo a la primera señal de información, digamos, sin necesidad de muchas explicaciones, la gente se empieza a sumar, sin preguntar demasiado. O sea, que esto que plantea Kropotkin, de que en nuestra naturaleza humana, tanto por lo natural y por lo social, el apoyo mutuo para él es un elemento central de nuestra supervivencia como especie y a la vez nos caracteriza como tales, funciona y se activa de manera mucho más poderosa en momentos de crisis. La toma de 2 meses del año pasado creo que también es una muestra de eso, de cómo más allá de la diferencia entre los individuos, digamos, en su momento, digamos, traccionó, ¿sí?, con apoyo mutuo, no solamente por el que no podía quedarse a la noche y llevaba comida, sino que hubo, digamos, una autogestión clara, digamos, sin nadie que nos estuviese diciendo qué hacer. Uno lo fue haciendo sobre la marcha. Hay otros casos, quizá, donde no haya ciertos fenómenos de crisis colectiva, en donde yo creo que tenemos naturalizado lamentablemente o internalizada la cuestión del poder central, ¿no? Esta cosa de yo no voy a hacer tal cosa porque eso lo hace el Estado o porque eso le corresponde a la función pública, ¿no? Uno tiene internalizado estas cuestiones que, si bien como ciudadanos tenemos derechos y obligaciones, digamos, no quiero entrar en ese campo específicamente técnicamente hablando, sino en esta cuestión más primaria en términos sociales o antiantropológicos, que hablábamos con vos, Diego, el otro día por videollamada, de cómo
en realidad tenemos que internalizar esta cuestión de que hay cosas que se resuelven desde un poder central. Digamos, y que no es que nosotros quizá no lo podamos resolver de otra manera, ¿no? Pero está como internalizado y naturalizado que eso va por esos carriles, digamos, como que nosotros como sujetos no... Incluso es muy interesante porque una de las instituciones más jerárquicas que existen es el ejército, ¿no? Y el ejército es jerárquico no solo por una cuestión ideológica, sino fundamentalmente porque en el combate de los ejércitos regulares, la organización y la obediencia cumplen un rol en la supervivencia y en la posibilidad de ganar una batalla, digamos, ¿no? Es decir, si vos tenés un ejército organizado, en donde vos sabés qué parte vas a mandar primero, qué parte vas a mandar después, es mucho más fácil, no solo que sobrevivan los soldados, sino que se gane la batalla, digamos, ¿no? Entonces, es una institución que no solo es jerárquica en el campo de batalla, sino que es jerárquica en todos los lados, cosa de poder internalizar en cada uno de los miembros de ese ejército la obediencia instantánea, digamos, ¿no? Yo tuve la desgracia de hacer la colimba durante un año, bastante viejo. La realidad es que los tipos te lo plantean directamente, ¿no? Te dicen, bueno, lo importante es que usted interna, no lo dice internalizar, porque es una palabra demasiado elaborada, tal vez para un militar, pero sí plantean que vos tenés que ser automáticamente obedecer una orden, ¿no? Entonces te llenan de órdenes pueriles, por no decir sonzas, digamos, como cuerpo a tierra, por ejemplo, sin que suceda nada alrededor, simplemente para que vos lo tengas automático y puedas, cuando uno, digamos, entrando en confianza, pregunta e indaga por qué toda esta cosa, no solo es para mortificar, que también es una parte importante, sino fundamentalmente también porque en un combate realmente si te dispersás es más probable que te maten. ¿A qué voy con esto? A que en el Ejército Rojo, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, cuando digamos se forma el Ejército Rojo, se formaron soviets de soldados. Y los soldados, el soviet, todos sabemos lo que es un soviet, digamos una asamblea, ¿no? En ruso quiere decir asamblea. ¿Qué hacían? Ellos sabían que era necesario, al momento de enfrentarse con los alemanes, que hubiera alguien que estuviera entiendo las órdenes, que este va por acá, este dispara por acá, este se tira el cuerpo a tierra acá, porque si no, era imposible contra un ejército totalmente organizado, como era el ejército alemán, poder darle batalla, digamos. Ustedes saben que la única manera de ganar un ejército organizado es o con otro ejército organizado o con guerra de guerrillas. Generalmente con guerra de guerrillas vos lográs hostigar, pero muy difícil, obtener un triunfo contra un ejército totalmente organizado. El mejor ejemplo es lo que pasó con el Imperio Romano en la Guerra de las Galias, digamos, ¿no? Donde los galos atacaban y hostigaban durísimamente al Imperio Romano. Uno ha leído Asterix como, digamos, fuente histórica, pero saben que en la larga, digamos, Julio César terminó imponiéndose y dominando a los galos. A lo que veo es que los soviets hacían asambleas y se decidía quién va a ser, para la batalla que se viene, quién va a ser nuestro teniente. Y entonces votaban, no, Cacho, porque evidentemente estuvo estudiando la batalla de no sé qué y ese que la tiene más clara. ¿Y quién va a ser el sargento? No, Pirulo, porque yo lo vi, se votaba y una vez que se votaba, se cumplía con esa regla que se había puesto, digamos, ¿no? Entonces en el combate todo el mundo obedecía a ese teniente, a ese sargento. Cuando terminaba el combate se volvía a hacer una asamblea, se volvía a hacer funcionar el soviet y ahí se decidía. Decían, bueno, ¿quién va a ser para la próxima batalla? El jefe. ¿Quién va a ser el subjefe? Digamos, era una jefatura dinámica y puramente instrumental. El hecho de que vos hayas sido teniente en esta batalla, primero, no te habilitaba para ser teniente en la otra y mucho menos te habilitaba para que vos tengas un grado de jerarquía o autoridad sobre el resto de tus soldados cuando terminaba la batalla. Sí, perdón. No, sí, dos cosas. Un ejemplo que te iba a dar también, que te quería decir, es la resistencia de Napoleón en España. Los guerrilleros españoles, digamos, obviamente eran monárquicos. No, y otra cosa sobre el Ejército Rojo es que la conformación del Ejército Rojo se siguieron manteniendo estructuras de lo que había sido el antiguo Ejército ruso. Muchos generales aristócratas se sumaron al Ejército Rojo. Totalmente. Ya no era puramente revolucionario. No, totalmente. Sí, es cierto, y sobre todo durante la Primera Guerra, donde, digamos, todavía tampoco estaba tan claro el triunfo del bolcheviquismo, digamos, ¿no? No nos olvidemos del gobierno provisional de Kerensky, por ejemplo, que incorporaba liberales, e incluso durante la guerra había cosacos, digamos, pro-zar, que participaban de
de los combates contra los alemanes. Y también es cierto que no es que los soviets eran algo que se daba en absolutamente todas las áreas del ejército ruso, digamos. Se daba en determinadas circunstancias, ¿no? Eso también es importante marcarlo, no es que todo el ejército ruso se basó en los soviets. Es más, yo diría que... Perdón, sí. ya que hablamos de la cartera anarquista, a mí me tocó el año pasado de Magnovitsky, lo que fue más anarquista en Ucrania, la revolución rusa en Ucrania. Ajá. Y que efectivamente el efecto, Magnovitsky se manejaba así, como vos decís, o mucho más asambleario. Eso sí se mantuvo hasta que el ejército rojo vino y lo devastó, digamos. Pero se mantuvieron así todo el tiempo y lograron vencer a los alemanes, a los zaristas, a los cosacos. Exactamente, hasta que después, digamos, empieza esta idea que era la que discutíamos antes de la dictadura del proletariado, y es Trotsky, en ese caso, el encargado de llevar la represión, digamos, al mando del ejército rojo y de reprimir en Ucrania, digamos, ¿no? Claro, hay algo interesante que los anarquistas llevan adelante ese. Hasta donde pudieron, hasta lo último. Hasta que sí, aparte fueron feroces las matanzas, digamos, calculan unos más de 100.000 muertos, digamos, ¿no? Claro, es evidente que esto no se da en todos lados. Lo que voy es que, como hasta en una institución que encima del ejército ruso, porque todavía no era ejército rojo, en el medio de la Primera Guerra Mundial, un ejército que venía, digamos, de la mano de una jerarquía que no solo era militar, sino que había una clara división social, porque pensemos que, claro, en Rusia todavía era la media, había siervos de la gleba, bueno, los habían liberado, creo, ya a fines del siglo XIX había habido una liberación de los siervos de la gleba, pero era muy reciente, o sea, había casi esta estructura de los 3 estados medievales, prácticamente se mantenía. Aún así, en ese ejército hiperaristocrático, hiperjerárquico, se podía establecer un mecanismo democrático, digo, ¿no? Es simplemente como un ejemplo, ¿no? Sí. Sí, una pregunta, volviendo más a lo que viene a ser Kropotkin, ¿traza algún paralelo entre el concepto evolución y revolución? A los reclus, me planteaba vos. Qué grande rey. Está leyendo, consiguió evolución y revolución por 5 pesos, pero de un viejito. Qué bueno ese libro, yo lo conseguí de la... Mi abuelo tenía una muy buena biblioteca y yo se la supe, digamos, y ahí estaba Evolución y Revolución. No, en este texto no plantea así explícitamente, digamos, ¿no? Como un carácter, digamos, casi de moneda, uno es del espejo del otro. Pero uno podría leer entre líneas, digamos, esta idea de que evidentemente él comprende, porque él todavía está muy pegado también al siglo XIX, tampoco es que es un tipo del siglo XXI, digamos. O sea, está buenísimo porque en la Peter Pan tiene un par de adelantos tecnológicos que me rompieron la cabeza. Uno es lo de los paneles solares, por ejemplo. Dice, ya van a venir gente que invente unas planchas para que podamos tomar energía del sol, dice, ¿no? Es del siglo XIX, es una masa. Otro adelanto que plantea es el de el Laverrat, porque él plantea... No, es increíble, porque digamos, uno de los problemas, y en eso es profundamente antropológico, Kropotkin, es el problema de lo que los antropólogos denominamos la reproducción social, digamos. ¿Qué es la reproducción social? La reproducción social son todas las tareas que se deben llevar a cabo para que vos al otro día estés vivito y coleando y caminando. Es decir, preparar la comida, limpiar la casa, limpiar la ropa, tareas que en nuestra sociedad recaen y él lo marca, y en eso es un adelantado feminismo. Eso es lo que me faltaba decir a mí, pero dígalo. No, por favor. Plantea, bueno, todas estas tareas recaen en las mujeres. ¿Por qué recaen en las mujeres? O sea, ¿qué hay para que recaigan en las mujeres? Nada más que una, digamos, tradición. No hay otra cosa más que una norma cultural, ¿no? Y entonces él plantea como que, bueno, en la sociedad revolucionaria es necesario que empezar a liberar a la gente de ese yugo. Y plantea una suerte de lavaderos comunitarios, donde con esta idea de que todo el mundo trabaja en todas partes, van a pasar por tu casa, se van a llevar la ropa, la van a lavar de manera conjunta y te la van a devolver, digamos, planchadita en tu casa, ¿no? Pues, sí, un Laverrat, digamos, sin la idea del lucro, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero... Sí, lavaderos comunitarios, lavaderos colectivos, que es un poco se une ese ejemplo con lo que yo comentaba del apoyo mutuo, cuando él hablaba de cómo se reforzaba el apoyo mutuo de las clases pobres, y había el mandato de reciprocidad y ayuda entre las mujeres y las madres para la crianza de los niños, para amamantar, para limpiar las casas, para lavar la ropa, y con respecto a lo de evolución y revolución, lo que sí plantea sobre el final del apoyo mutuo es que
para él una sociedad evolucionada es una sociedad en donde la ayuda y el apoyo mutuo progresen, digamos, y se complejicen de manera exponencial, digamos, donde pasan a ser, digamos, la matriz de la vida social. Digamos, para él no hay evolución, digamos, una sociedad, podríamos leer entre líneas o podríamos concluir con nuestras palabras que para Kropotkin una sociedad sin un fuerte apoyo mutuo no es una sociedad evolucionada. Que para él el factor de la evolución de la sociedad es el apoyo mutuo. El progreso para Kropotkin está puesto digamos, por un lado la tecnología, pero una tecnología usada de apoyo mutuo. Digamos, sin apoyo mutuo para Kropotkin no hay progreso social. A mí me hace acordar, y digamos, estoy dudando, ¿no? O pensando en voz alta, no sé si acá hay también gente de ciencias sociales, pero me hace acordar mucho a Durkheim, que es un autor que plantea, y avancemos, es otro también autor que plantea que la sociedad evolucionada para Durkheim es la solidaridad orgánica es la que triunfa, va a decir él, digamos. Desde una mirada que es más de derecha que la de Kropotkin, ¿no? Pero digo, se pueden establecer puntos en común. Pero tampoco de derecha. Bueno, digamos. Tampoco de derecha, joven. Tampoco es anarco. No es anarco, un socialista. Sí, un socialista no marxista, digamos, aparte, ¿no? Claro. Socialismo francés. ¿Preguntar algo? Ah, no, me pareció que una mano. Levantada, pero no. ¿Cómo es? Sí, para él es fundamental el motor de la evolución tiene que ver con la solidaridad y con los vínculos, con los lazos que hoy diríamos de reciprocidad que se establecen entre los individuos. Y que, digamos, de algún modo plantear, porque bueno, estamos muy preparados para eso, incluso lo ejercemos cotidianamente, en realidad temas que por ahí no lo percibimos, ¿no? Y no lo percibimos porque de algún modo al ser tan cotidianas esas situaciones se nos nublan, se nos borran un poco de la cabeza, cosas que suele pasar que lo que tenemos más cerca es lo que menos vemos, digamos, ¿no? En ese sentido. Bueno, sí, pregunta, ¿no? Quiero retomar algo que dijiste en la cuestión del apoyo mutuo, que era la cuestión de la religión. Él toma la religión como un fenómeno humano, pero él avisa un peligro, que dice que es cuando los lazos sociales están débiles, son las religiones institucionalizadas las que toman su lugar. Aprovechan ese espacio. Exactamente. Y yo digo, de alguna manera, esas religiones institucionalizadas, sacando por ejemplo a la iglesia, también él podría referirse a las religiones políticas propiamente. Lo que pasa es que él tiene un problema, y es que él no llega a ver, un problema histórico, y es que no llega a ver movimientos de masas. Piensen que todavía no hay ni sufragio universal prácticamente. No, pero por ejemplo, hasta ahí había habido ejemplos históricos, por ejemplo la Revolución Francesa, los cultos a la nueva nación y todas esas cuestiones. No, bueno, eso en ese sentido no lo pone con la palabra religión. Claro. A ver, son dos cuestiones. Digamos, como él está todo el tiempo, digamos, tratando de encontrar esta dinámica de apoyo mutuo, ¿sí? Digamos, que es una dinámica puramente social. Sí, sí. Entonces, si la religión es una expresión humana que está en todas las culturas, de todas las épocas, y que seguirá estando, él diferencia entre, digamos, las religiones, digamos, que se articulaban en sociedades horizontales, que tenían que ver con rituales y con cuestiones que hacían reforzar el grupo, ¿sí? Diferencia eso de una religión institucionalizada, ¿sí? Con un poder centralizado que en épocas de crisis o de ruptura, de billar de los lazos de solidaridad, puede entrar, digamos, a cubrir esa especie de, como dice él también hablando del origen y de la evolución y del progreso, queriendo hacer creer que ser solidario o ser buena persona, digamos, es una característica, digamos, de alguien que está iluminado por un dios o por una religión, cuando en realidad es parte de la naturaleza humana. Es decir, cuando estos lazos de ayuda están debilitados, estas instituciones que tienden a poner una mirada jerárquica en donde la bondad, la ayuda y la solidaridad vienen desde un Dios, ¿sí? Para él viene a romper la historia, digamos, pero él separa entonces las experiencias religiosas en términos culturales, ¿sí? Y antropológicos, en donde el elemento religioso muchas veces ha sido articulador de la comunidad, de las religiones centralistas, autoritarias, institucionalizadas,
que justamente lo que hacen es todo lo contrario, ¿no es cierto? Ocupar un lugar que no deberían ocupar, pero que lo pueden ocupar, dice él, en periodos de crisis donde hay rupturas de lazos, y dice él, el siglo XIX ya, no es casual la proliferación de iglesias y de cultos, que con este argumento de ayudar y de la bondad y de ser iluminado, prende a los más pobres y a los más necesitados, que es lo que está más vivo el germen del apoyo mutuo. Entonces, en ese sentido, bastante interesante. Pero me parece que haces otra pregunta. No, si tiene relación con la esto. política. Claro, no, porque la palabra religión institucionalizada, a ver, la idea de religión no solamente tiene que ver, entre comillas, con lo que entendemos religiones, entre comillas, sagradas, sino también con las religiones políticas. Ah, con los dogmas. Con las dos, digamos, con los dogmas, digamos. Por ejemplo, todo el siglo XX estuvo atravesado de religiones políticas. Exacto. El nazismo, el fascismo. Bueno, él ya lo ve con la Revolución Francesa, Exactamente. Por eso decía, de Él ya alguna lo ve manera con la está Revolución avisando los Francesa. peligros que tiene la sociedad. Él ya lo ve, él dice que cuando se empieza a constituir, o sea que al principio, digamos, del fervor revolucionario, ¿no es cierto?, con los Anjuló, con el pueblo en armas, digamos, cuando eso empieza a institucionalizarse, digamos, y empieza a haber separaciones, digamos, criterios de autoridad entre un grupo y el otro, digamos, y mandar a matar gente a mansalva, digamos, ahí él hace una lectura política, digamos, de cómo él lo entiende como la necesidad de instituir un poder central, por más que sea a través de un parlamento. Lo que pasa es que me parece a mí que históricamente esa movida que hubo sobre todo en la Francia revolucionaria y que después de algún modo se manifiesta un poco en Napoleón también, Claro. digamos, ¿no? En el bonapartismo, tiene algo de esto que en el siglo XX va a explotar. Tampoco era tan masivo como fue en el siglo XX, digamos. Sobre todo me parece a mí porque faltaba el sufragio universal, porque digamos la idea de la diosa razón y de Robespierre cuando sale de ese acto, ¿no? Que sale de una montaña de plástico, de cartón pintado, digamos, como si fuera el ser supremo. Claro, esa idea, si bien en el momento tuvo, digamos, un enganche, tampoco se podía institucionalizar porque de algún modo faltaba el componente de, a mí me parece, de el sufragio universal por un lado y por otro lado porque tampoco se llegaron a consolidar, me parece, sobre todo con Napoleón, si bien había un fervor de los bonapartistas que claramente era parecido a esto que vemos en el siglo XX, faltaban también los medios de comunicación como los conocemos en el siglo XX, digamos, ¿no? Entonces, lo que sucedió con Stalin, yo me atrevo a decir también, bueno, lo vemos un poco con Corea, ¿no? Con el mismo Lenin, digamos. Con el mismo Lenin. Porque, a ver, la cuestión de la propaganda, el culto al líder, empieza con Lenin. Exactamente. No es que termina en Stalin, ahí empieza lo llamado totalitarismo soviético. Ya con Lenin empieza a manifestarse claramente. El culto al líder, la propaganda, los aparatos autoritarios, la policía secreta, eso ya empieza. Que se ve también después en el comunismo chino, digamos, con más de problemas internos, ¿no? Claro, O sea, claro. pero me parece a mí también que hay un canal que era incipiente en el siglo XIX, que es el de los medios de comunicación, que si bien ya había imprentas, pensemos que muy poca gente sabía leer y escribir todavía en el siglo XIX, digamos, no era masiva la educación, no existía la educación masiva, la gente en general se reunía a que otro les leyera, digamos, todavía, ¿no? En finales del 18, principios del 19, y no existen estos medios como la radio, la televisión, digamos que fueron mucho más efectivos, me parece, para transmitir esa imagen. Paradójicamente me parece hoy que la internet vuelve a fragmentar un poco, digamos, ¿no? Si bien se puede masificar y tenés un canal que llega a todo el mundo de manera mucho más veloz incluso que la TV o la radio, también está la posibilidad de que más fácilmente surjan voces disonantes que con la radio y la TV era mucho. Hay una posibilidad de autonomía. Hay una posibilidad de autonomía que evidentemente cuando, digamos, no los científicos, pero sí las empresas no lo previeron y ahora se quieren matar, que a todo el mundo le baja películas antes que salgan en el cine, canciones, música, digamos, libros, ¿no? Lo que es el golpe a la industria cultural y es importante. El tema de Kropotkin, bueno, yo en mi doctorado trabajo fundamentalmente con lo que se llama antropología alimentaria, ¿no? Que es la mirada sobre las relaciones sociales que están detrás de la alimentación. Y este texto es bien interesante en ese sentido, porque uno de los planteos que hace es, bueno, ¿cuáles fueron las causas, digamos, inmediatas de la derrota de diferentes revoluciones? Y él va a decir, una de las causas primordiales es que se sitiaron las ciudades y las ciudades quedaron sin abastecimiento, digamos. Y sin abastecimiento eso te lleva directamente a que en algún momento tenés que rendir o morir en el intento, como en el sitio de Masada, digamos, ¿no?
pueblo hebreo contra los romanos, o sea, no queda demasiada alternativa. Entonces él va a plantear que él observa que las ciudades empiezan a tener una dependencia cada vez mayor para alimentarse del campo. Él empieza a ver un fenómeno que en aquel momento era bastante incipiente de la alimentación industrial y que hoy día es masivo y nos abarca y nos atraviesa de una manera atroz a casi todos los pobladores del mundo, digamos, ¿no? Y es esta dependencia de un alimento producido quién sabe dónde, por quién sabe quién, y que es obtenido en un puesto de venta. Digamos, hoy día en la Argentina el 97% de las compras de alimentos es en el supermercado. Digamos, han reducido los almacenes en una forma increíble y dependemos, digamos, de industrias cuyo único fin es el lucro. O sea, lo que quiere Nestlé es tener plata de bolsillo, no le importa nuestra alimentación, digamos, en términos ni de salud ni de adecuación cultural. Y entonces él plantea que una cuestión interesante, y en eso se adelanta a cuestiones que van a venir después, él va a decir, bueno, ¿por qué no copar los espacios de las ciudades disponibles y empezar a plantar, digamos, nosotros mismos cultivos, tener animales, ¿no? Esta situación se va a dar, por ejemplo, en el bloqueo que se da a Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno inglés habilita los jardines de la Reina Victoria, digamos, una especie de mega Palermo que hay en Inglaterra, o de Parque Urquiza, digamos, Parque Urquiza, sí, porque Independencia de Rosario, para que la gente plantara y tuviera. Claro, ¿por qué hicieron eso? Porque el bloqueo alemán hacía que no llegaran alimentos, y bueno, ante la necesidad tiene cara de eje. Es interesante notar cómo acá, a partir de la década del 60, se prohíben por decreto, bajo un argumento de salud pública, la posibilidad de tener gallineros en las casas, digamos. Era muy común en las ciudades de Argentina, antes de la década del 60, que la gente tuviera su propio gallinero, que tuviera su huerta incluso, y era bastante común. La realidad es que eso se prohíbe por ley, en función de que no se sabían las normas de salubridad, y bueno, digamos, lo cual le vino perfecto a la industria alimentaria, ¿no? Digamos, sin meternos en suspicacia, digamos, podemos decir, bueno, por casualidad no, le vino perfecto a la industria alimentaria. Y hay algunos ejemplos, hay un ejemplo en Los Ángeles, en California, de un terreno baldío bastante grande, como 4 manzanas, en un barrio de inmigrantes, básicamente mexicanos, que empezaron al principio 2 o 3 como un juego a, bueno, ya que está este terreno, plantemos tomates. Y empezaron a plantar tomates y se fue juntando el barrio, hicieron un mega vergel en el medio de un barrio pobre de Los Ángeles, donde empezaron a, digamos, la gente del barrio empezó a comprar ahí y abandonaba los supermercados para comprar los alimentos frescos. Bueno, eso generó una batalla judicial porque el terreno estaba a nombre de un tipo que lo reclamó cuando se lo limpiaron y lo convirtieron en una huerta, obviamente. Antes no le importaba nada, lo reclama y